Hay canciones mexicanas que todo el mundo conoce, canciones enormes que siguen sonando en bodas, fiestas y karaokes después de décadas enteras, pero también existen otras mucho más extrañas, canciones que casi nadie menciona ya, canciones que rara vez aparecen en playlists modernas, canciones que parecieran haber desaparecido lentamente con el paso de los años, hasta que un día vuelven a sonar por accidente, y entonces ocurre algo muy raro. Alguien reconoce inmediatamente la melodía, otra persona empieza a cantar una parte de la letra sin darse cuenta, y durante unos segundos todos tienen la sensación de haber vuelto a un lugar muy lejano, como si esa canción hubiera estado escondida en alguna parte de la memoria todo ese tiempo. Ese tipo de canciones son especiales, porque no viven en la nostalgia evidente, no son necesariamente las favoritas de todos los tiempos, muchas ni siquiera fueron consideradas obras maestras, pero estuvieron tan presentes durante tantos años que terminaron quedándose atrapadas en la vida cotidiana de millones de personas. Y quizá por eso producen una sensación tan extraña cuando reaparecen. No se sienten como una canción nueva ni como un simple recuerdo musical, se sienten como una puerta hacia otra época de México. Hay canciones que la gente jamás se sentó a escuchar con atención, pero que escuchó cientos de veces sin darse cuenta. Sonaban en los taxis, en los mercados, en la radio de las cocinas, en talleres mecánicos, en tiendas pequeñas, en camiones y en fiestas familiares donde siempre había música de fondo mientras alguien hablaba, cocinaba o reía. Durante décadas, México tuvo un paisaje sonoro muy particular. Había música prácticamente en todas partes, y muchas canciones terminaron formando parte de la vida diaria de una manera tan natural que nadie pensó que algún día podrían desaparecer. Por eso, cuando vuelven a sonar después de años, producen una sensación difícil de explicar, una mezcla de familiaridad, sorpresa y nostalgia borrosa, como cuando alguien encuentra una fotografía olvidada en un cajón. No estaba pensando en ella, ni siquiera recordaba que existía, pero apenas la ve, algo se mueve por dentro. Eso pasa mucho con canciones como Mi viejo. Hay personas que no la han escuchado conscientemente en años, pero basta escuchar los primeros acordes para que inmediatamente aparezcan imágenes muy concretas. Un padre manejando, una radio vieja, una tarde tranquila, una comida familiar. Y lo curioso es que mucha gente no recuerda exactamente cuándo apareció la canción, simplemente siempre estuvo ahí. Eso ocurría porque antes la música funcionaba de otra manera. Había radios encendidas casi todo el día. En muchas casas mexicanas, la mañana comenzaba con música, no porque alguien quisiera hacer un ritual especial, sino porque era normal. La radio acompañaba la rutina. Mientras alguien barría el patio sonaba una canción, mientras otra persona cocinaba aparecía otra, y aunque nadie estuviera prestando atención completa, la música seguía entrando lentamente en la memoria. Así fue como muchas canciones terminaron sobreviviendo, no por campañas gigantes, no por marketing, sino por repetición emocional. Canciones como La nave del olvido terminaron flotando durante años por las radios mexicanas. A veces sonaban en restaurantes pequeños, otras veces aparecían en programas nocturnos, y muchas personas crecieron escuchándolas sin detenerse realmente a pesar de ella. Pero décadas después, cuando vuelve a sonar, sigue teniendo el mismo efecto, porque las canciones que se mezclan con la vida cotidiana dejan huellas diferentes. No son recuerdos exactos, son atmósferas, y quizá ahí esté la diferencia más grande entre aquellas canciones y muchas de las actuales. Hoy, la música suele consumirse rápido. Una canción aparece, explota durante semanas y luego desaparece entre miles de nuevas recomendaciones. México entero parecía escuchar las mismas voces, siempre. Había canciones que sonaban tanto en una tienda de barrio como en una cantina o en una casa familiar un domingo cualquiera. Y aunque muchas personas jamás compraron el disco original, terminaron aprendiendo la letra de memoria. Eso explica por qué ciertas canciones producen una nostalgia tan colectiva. No pertenecen a una sola persona, pertenecen a una época entera. Y también había algo especial en la manera en que las radios mexicanas construían esa memoria compartida. Las estaciones AM y FM repetían canciones durante años enteros. Algunas melodías parecían eternas. Sonaban por la mañana, por la tarde y por la noche, en ciudades enormes y pueblos pequeños, en casas humildes y restaurantes elegantes. Por eso mucha gente todavía recuerda canciones sin recordar exactamente de dónde las conoce. Escuchan una voz y automáticamente sienten que ya estuvieron ahí antes. Eso ocurre mucho con canciones como Y volveré. Quizá hoy ya no aparece constantemente en televisión, tal vez las nuevas generaciones no la buscan activamente, pero basta que alguien la ponga en una reunión familiar para que varias personas reaccionen al mismo tiempo. Hace años no escuchaba esta canción, y sin embargo la letra sigue intacta, como si hubiera permanecido dormida durante décadas. Lo mismo pasa con muchísimas canciones románticas mexicanas que dominaron la radio durante los 80 y 90. Algunas fueron tan escuchadas que terminaron fusionándose con la memoria doméstica del país. Había lugares donde ciertas canciones aparecían todos los fines de semana, otras quedaban asociadas para siempre a viajes largos en carretera. Algunas se convirtieron en el sonido natural de restaurantes familiares o pequeños negocios donde siempre había una radio sonando en alguna esquina. Y aunque el tiempo pasó, esas canciones todavía conservan algo muy poderoso. Siguen siendo humanas, siguen sonando humanas,
No parecen hechas para impresionar rápidamente, parecen hechas para acompañar. Tal vez por eso muchas sobreviven incluso después de haber desaparecido de los grandes medios, porque las personas nunca dejaron de llevarlas consigo, a veces de manera consciente, a veces no. Hay canciones mexicanas que uno no recuerda durante años completos, hasta que las escucha por accidente en un mercado, en un vídeo viejo o en una estación de radio nocturna, y entonces regresan cosas muy pequeñas. Eso es lo que las vuelve tan especiales. No despiertan únicamente memoria musical, despiertan memoria emocional, y esa memoria suele ser mucho más fuerte. Por eso canciones como Se me olvidó otra vez siguen apareciendo de generación en generación aunque el tiempo haya cambiado completamente. Porque no dependen solamente de la moda, dependen de emociones humanas muy básicas. Extrañar, esperar, arrepentirse, recordar. Quizá por eso tantas canciones antiguas siguen sintiéndose cercanas incluso hoy, aunque pasen décadas, aunque ya casi nadie hable de ella, siempre basta una sola melodía para traerla de vuelta. A veces ocurre en lugares muy simples, una tienda pequeña con una radio antigua, un chofer de taxi, una comida familiar. Porque hay canciones mexicanas que siempre tienen la capacidad de transformar un lugar apenas empiezan a sonar, como si trajeran consigo pequeños fragmentos del pasado. Hay una enorme diferencia entre esas canciones y las de ahora. Muchísimas canciones exitosas desaparecen rápido porque la gente las escuchó pero nunca convivió realmente con ellas. En cambio, estas canciones se mezclaron con la rutina diaria durante años enteros. Canciones como Que nadie sepa mi sufrir o Si tú supieras terminaron formando parte del paisaje sentimental de miles de hogares de México. Tal vez hoy ya no dominan la conversación pública, pero durante años sonaron constantemente en reuniones, estaciones de radio y fiestas familiares. Y aunque el tiempo las empujó lentamente hacia atrás, nunca desaparecieron del todo. No necesitan estar presentes todo el tiempo, les basta aparecer una vez para despertar algo enorme. Porque cuando alguien escucha esas canciones no recuerda solamente la música, recuerda quién era cuando las escuchaba. Eso es probablemente el verdadero motivo por el que algunas canciones sobreviven aunque el mundo siga avanzando. Y aunque el país cambió, aunque las radios cambiaron y aunque la música hoy viaja a otra velocidad, ciertas melodías todavía conservan algo imposible de borrar. La sensación de pertenecer a un lugar, a una época y una forma de vivir que ya casi no existe. Tal vez por eso esas canciones siguen probando algo tan especial, porque no fueron hechas solamente para ser escuchadas, fueron hechas para ser parte de la vida de uno, para acompañarnos. Y cuando una canción logra acompañar silenciosamente a millones de personas durante años, deja de ser una simple canción, se convierte en una memoria colectiva, en un eco escondido dentro de las casas, las calles y los recuerdos de un país entero. Y quizá por eso, aunque casi nadie hable ya de ellas, basta escuchar unos segundos para entender que nunca fueron olvidadas del todo.